Mateo capítulo 10, del versículo 34 al versículo 39 nos toca hoy. ¿Lo tienen? Bien, leemos, dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén, a la palabra de Dios. Bueno, continuamos con el estudio, aunque seamos poquito, pero no importa. Fiel es el Señor que está en medio de donde dos o tres se reúnen en su nombre, ¿no? Y que lo que estamos haciendo es precisamente eso. No estamos estudiando esto para ser más sabios, más eruditos ante nadie, sino para ser más instruidos por el Señor. Al menos yo lo hago por eso, no sé ustedes. Pero verdaderamente esa es la intención de nuestro Dios, de que vengamos con un espíritu humilde a su casa, y donde dos o tres están con ese espíritu humilde, Él está ahí en medio. ¿Amén? Bueno, entonces continuamos con la enseñanza del libro de Mateo, ¿no? La enseñanza de Jesús. Y la de hoy se llama Jesús, causa de división. El título que sale en la Reina Valera es el mismo que le puse a la enseñanza, porque es un título. En este caso vieron que a veces reniego un poco de los títulos de la Reina Valera, porque a veces se pierde un poco, pero en este caso es perfecto el título. Jesús, causa de división. Podríamos decir que este pasaje que acabamos de leer todavía estaría dentro del tema que es las persecuciones venideras. Todavía sigue hablando de lo mismo, ¿no? Es todo un solo tema. Ya que, fíjense que Jesús causa división, esta división de la que habla sería una consecuencia directa de haber elegido seguir a Cristo, ¿no? Eso es lo que el Señor nos advierte que le va a pasar a todos aquellos que decidan seguirlo, al menos a aquellos que deciden seguirlo correctamente. Vamos a releer el versículo número 34. Dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Bien, este pasaje empieza con una advertencia bastante contundente y fuerte que yo calculo que a los discípulos los debe haber sorprendido bastante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en aquel tiempo ellos estaban esperando al Mesías. ¿Y qué decía la Escritura? Bueno, para aquellos que están anotando, tanto en Isaías capítulo 9, versículo 6, como en Zacarías capítulo 9, versículo 10, se habla de aquel rey de paz, ¿no? El rey que iba a traer la paz sobre el mundo. Si quieren los leemos rápidamente, se los leo yo, acá que tengo, los busco rápido en el celular. Isaías capítulo 9, fíjense lo que decía, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego en Zacarías está un poquito más claro de que efectivamente el Mesías iba a venir a traer paz. Fíjense cómo dice. Dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no venía a traer paz si las palabras, la misma palabra de Dios había inspirado a estos hombres precisamente a esto, ¿no? A decir que el rey que iba a venir traería paz? Obviamente ellos desconocían en ese momento de que esa era la primera venida del Señor, ¿no? Esta era la primera venida. Ellos pensaban que iba a haber una única venida. En cuanto vinieran, establecería el reino y ya está. No estuvo en los planes de Dios contarle a nadie lo que iba a pasar. Recién después de que sucedió,
las profecías se entendieron. Por eso muchas veces eso vemos que hay mucho, bueno, conocemos que está muy de moda el tema de las profecías y dicen, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro. Eso no es una profecía. Muchas veces en la Biblia muchas profecías se interpretaron después de que sucedieron. Es al revés, no es que como un oráculo, como un adivino que dice, va a pasar esto y vas viendo cómo va pasando. No, es al revés. Muchas veces en la historia de la humanidad pasado, las mismas profecías las vamos viendo hasta el día de hoy se están cumpliendo, ¿no? Son cosas que no había forma de verlas exactamente cómo iban a ser. Bueno, los discípulos no sabían que habría una primera y una segunda venida del Señor. Recién fíjense que en Hechos capítulo 1, al principio, cuando está la ascensión de Jesús, recién ahí ellos le hacen la sabia pregunta, ¿cuándo vas a restablecer el reino? ¿En este tiempo o en otro? Porque ahí se dieron cuenta, realmente se ve que si se va al cielo ahora y no lo vamos a ver por un tiempo, como el Señor les estaba diciendo, entonces ¿cuándo es lo del reino? Recién en el principio de Hechos ellos se dan cuenta de este hecho, ¿no? De que no era el momento de ellos de recibir el reino de Dios, o sea, de que venga a la tierra el reino de Dios. Pero bueno, obviamente a través de la palabra de Dios ahora sabemos que la segunda venida es la que va a traer la paz, ni siquiera el reencuentro con los hijos de Dios, ni siquiera el arrebatamiento, ni siquiera ese es el momento de paz, al contrario, ese es el peor momento para el mundo. Y fíjense que dice claramente, no he venido a traerle paz, ahí lo leo de vuelta, Mateo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra en este momento, se refería a ese momento. Pero obviamente que no venía a traer paz al mundo, a la tierra, no quiere decir que no trajo paz. Sí que trajo paz, individualmente trajo paz. Por medio del Espíritu Santo, Juan capítulo 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Obviamente se estaba refiriendo el Señor Jesús aquí en Mateo a la paz del mundo, a la paz a las naciones que ellos tantos estaban anhelando. Pero sí que trajo una paz, la paz que solamente la podemos recibir aquellos que tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, si es que lo tenemos, obviamente. Tristemente por eso muchos cristianos no viven en paz, o gente que dice ser cristiano y no tienen paz. ¿Por qué? ¿No será que hay un problemita ahí que está faltando una piecita clave? Se llama Espíritu Santo. Si no hay conversión, si no hay Espíritu Santo dentro nuestro, no puede haber paz. Por eso hay mucha gente que vive nunca está en paz, por más de que asisten a la iglesia, tratan de leer la Biblia, tratan de orar, siempre tratan, nunca, nunca es algo concreto. ¿Por qué? Porque precisamente eso viene por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Y en primero de Pedro, capítulo 3:11, dice, busquen la paz y síganla. ¿Sí? O sea que también es un mandamiento buscar la paz. O sea que en cierta forma trajo paz, pero no la paz que el mundo estaba esperando. Eso es lo que les estaba diciendo. De hecho, estaba leyendo en el comentario bíblico que dice que en el original la forma en la que se expresa no penséis que he venido a traer paz, en realidad la frase sería algo así como no empiecen a pensar que he traído paz, como diciendo no empiecen a maquinar cosas como que ya viene el reino, no empiecen, no va por ahí la cosa, ¿no? No es que haya ninguna contradicción, sino que la paz mundial todavía no ha llegado, no es el tiempo. Solamente la paz para los hijos de Dios. Pero, fíjense, a pesar de esto, sí que hay que destacar una cosa muy importante. La paz del mundo ha aumentado desde los tiempos de Jesús. Como siempre recalco, nosotros pensamos en ir de una ciudad a la otra y podemos ir caminando sin ningún problema. Y lo más probable es que no nos pase nada. Te pueden llegar a asaltar, pero de hecho no es tan común que te asalten. ¿No? Yo he ido a Córdoba un montón de veces y jamás me han asaltado. O sea, no es tan común, pero por ahí pasa, entonces uno se alerta. Pero en el tiempo antiguo era distinto. ¿No? En el tiempo antiguo era complicado andar de ciudad en ciudad, habría que andar en grupo. La gente no vivía en paz. Y a partir de Cristo, a partir luego obviamente de toda la persecución de Nerón, luego que viene Constantino y que se nombra como oficialmente al cristianismo como religión oficial, a partir de ahí el mundo empieza a gozar de un poquito más de civilización, un poquito más de paz. Los valores cristianos se fueron, aunque sea por medio de la Iglesia Católica, no importa, Dios usó el medio que quiso. ¿Sí? Dios usó el medio que quiso y fue llevando un poquito más de paz, no la paz ideal,
pero cada nación se fue dotando ¿de qué? De lo que hoy conocemos como cultura cristiana, que es precisamente lo que se está atacando hoy día. Hoy en día, ¿qué se está atacando? Se está atacando el pensamiento cristiano, el pensamiento de un matrimonio como se llama, monogámico, se está atacando el tema de la vida, de lo que Dios dice en su palabra, se está atacando los valores, como hablábamos el otro día, del tema de la santidad, la castidad, la pureza, todo eso se está atacando hoy en día. Pero fueron esos principios los que hicieron que durante casi 2000 años la paz en el mundo haya ido aumentando. Hoy en día la mayoría de los países que vos podés visitar, vos podés andar por la calle. Son pocos los países en los que no podés andar por la calle tranquilo. Pero en la mayoría de los países civilizados, como, bueno, Argentina es civilizado, podríamos llamarla hasta ahí nomás, pero bueno, ustedes me entienden, se puede andar por la calle. Esto la gente de antes no lo vivió. Y mientras más pasa el tiempo, se va alcanzando una mayor paz. ¿Gracias a qué? Gracias precisamente a los valores que Cristo estableció en su palabra y que se fueron diseminando por todo el mundo. ¿Por qué ahora hay una sensación cada vez mayor de falta de paz y que viene una guerra en cualquier momento? Porque se están atacando los principios que Dios estableció. ¿Sí? ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Y la primera también, ¿qué pasó? Se empezaron a atacar los principios de la palabra de Dios. Obviamente eso que quita la paz. ¿Amén? Todo está relacionado, no hay que creer que las cosas son porque sí, bueno, porque el hombre es malo. No. Es precisamente cuando vos arrancás la palabra de Dios, pasa un desastre. ¿Amén? Bien, también hay que notar que, fíjense que dijo, no he venido a traer paz, sino que he venido a traer guerra. No dijo que no trajo paz, pero sí traje guerra. No, ¿qué dijo que trajo? Espada, exactamente. Y esa palabra, espada, ¿qué es una espada? Bueno, es un arma, obviamente hoy en día se usan armas de fuego, pero es un arma, era un arma filosa, que ¿qué hace? Divide. Literalmente una espada lo que hace es, no corta, un cuchillo corta. Una espada divide. Cualquier cosa, si la espada está bien afilada y el que la empuña la sabe manejar, nosotros vivimos en una época muy agraciada realmente donde no nos toca ver esas cosas, pero en los tiempos antiguos una pelea, dos personas que se ponían a pelear con espada, lo más probable es que una de las dos terminara dividida en dos pedazos, porque un golpe de espada, muchas veces estamos acostumbrados a las películas, ¿no? Que golpea una espada contra la otra mucho tiempo. Eso en realidad una pelea real con espadas no dura tanto tiempo, porque en cuanto uno falló, fue dividido. Ese es el propósito de la espada, dividir, ¿sí? Y sin ponerme morboso, vamos, quiero que entiendan simplemente el concepto de por qué dijo, he venido a traer espada, no guerra, espada. Por eso el título, ¿no? Jesús, causa de división, ¿sí? Y según, a ver si alguien se acuerda de Efesios capítulo 6, 17, ¿qué es la espada? La espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios, exactamente. He venido a traer palabra de Dios, que ¿qué hace? Divide entre lo santo y lo profano. ¿Sí? No se refiere a que Él vino a traer, no es que Jesús vino a traer peleas en la familia. No. Él vino a traer espada, división entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo correcto y lo incorrecto. ¿Amén? Esa es lo que el Señor quiere decir. He venido a traer una división tajante entre unos y otros. Vamos a leer el versículo 35. Dice, en Mateo 10, ¿no? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No quiere decir que la intención de Jesús era ponerlos en disensión, pero lamentablemente, al traer la palabra de Dios, ¿qué pasa? Hay disensión. La palabra de Dios divide. No es que la palabra de Dios tenga mala intención, es que es tan tajante el corte, dice que penetra hasta el alma y los tuétanos la palabra de Dios, que divide de tal manera, de una manera tan tajante que cuando uno la quiere cumplir, queda de un lado, y el que no la quiere cumplir, queda del otro. Hay una división inevitable con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la causa
de la división tajante entre unos y otros. Y obviamente esto que dice acá es la historia que la mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, les ha tocado vivir. ¿Quién no fue rechazado por sus familiares al conocer a Cristo? ¿No? En lo particular, personalmente, yo no. ¿Por qué? Porque yo básicamente desde muy chico voy a la iglesia y en mi casa casi no tengo contacto con otros familiares, así. No conozco a primos, los conozco de nombre, ¿no? Pero no me junto con ninguno, casi. Siempre fui medio aislado de la familia. Pero yo he visto los testimonios de la mayoría de los cristianos y la gran mayoría de los cristianos, por lo que he visto, todos sufren esa división, sobre todo los que llegan a Cristo en su mayoría de edad. Por ahí yo como desde chico voy a la iglesia, bueno, o sea, siempre he estado en contacto con cristianos, pero aquellos que han tenido toda una vida, en una vida me refiero a un buen camino, en el camino del pecado, en la fiesta, en el mundo, en hacer lo que se te da la gana, y de golpe esa división tan tajante en decir, a partir de ahora yo no bebo más. ¿Cómo que no bebo más? Es una locura lo que está diciendo. Claro, es una división muy tajante y muy de repente, ¿no? Entonces, precisamente, los hermanos en Cristo muchos de los que están acá, obviamente seguro, han sufrido esa división, ¿no? ¿Es así o me equivoco? Es así. Pero no solamente esa división está en los que conocen a Cristo y en los familiares que no quieren recibir a Cristo. Esa división, tristemente, también está, que esa división sí me ha tocado vivirla, entre los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia la palabra de Dios divide. ¿A quién divide dentro de las congregaciones? A los que quieren seguir a rajatabla la palabra de Dios, los que quieren vivir en santidad, y los que dicen, no es tan así. Pero la palabra de Dios divide, o sea, sí o sí, es tan perfecta que termina dividiendo dentro de la misma congregación a quienes quieren hacer la voluntad de Dios y quien no. ¿Sí? Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, me he quedado tan grabado en la cabeza, yo era muy chico, ¿no? Estábamos en la escuelita bíblica cuando era chico y no me acuerdo que, bueno, habíamos aprendido algo de que teníamos que, no me acuerdo qué era exactamente, pero sí me quedó patente, hasta me acuerdo quién es la persona, que por ahí la veo en la calle todavía, creo que no va a ninguna congregación, pero bueno, era compañerito mío en la escuelita bíblica, y bueno, algo así como que yo le dije, bueno, pero aprendimos que tenemos que compartir, le digo, o sea, no pelees. Y me acuerdo patente que me dice, ¿qué te haces el Mesías? Me dice, en la misma escuelita bíblica, ¿no? ¿Qué te querés hacer el Mesías? Fíjense, una soncera, pero ahí en la escuelita desde muy chico estábamos aprendiendo a que debíamos compartir, debíamos no gritar, debíamos cosas, y ya había una división. Mucho más triste cuando te pasa con gente que supuestamente es más madura, que lleva más años en el Evangelio, y uno le expone la palabra de Dios, está bien, pero nosotros hemos decidido hacer esto de esta manera porque la palabra de Dios dice esto. Bueno, pero no es para tanto, tampoco hay que ser tan exagerado. ¿Y qué pasa? Hay una discusión entre la santidad y la religiosidad, ¿no? Muchas veces, por lo general, el que busca vivir en santidad no se apega tanto a ciertos ritos religiosos, sino a vivir una vida pura, correcta, a leer la palabra de Dios. Y hay otro grupo que se apegan demasiado, como dice Pablo, ¿no? Que prohíben comer, prohíben vestirse de esto, y dice, todas estas cosas tienen cierto reconocimiento como que son santos, pero en realidad no tienen ningún apetito ningún poder contra los apetitos de la carne, ¿no? Como no mires, no toques, no comas esto, eso es religiosidad, pero se divide por otro lado, la santidad. Esa división también se da, tristemente, dentro de la congregación, entre los que están en una mayor consagración espiritual y tristemente lo que no. Versículos, leamos de vuelta el 35 y el 36. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué terrible, esta palabra es muy fuerte, ¿no? La palabra enemigo. Enemigo, ¿qué significa enemigo? El que está en contra. Literalmente enemigo significa el que está en contra, ¿sí? El que está opuesto, el que está en contra. No como cuando dice de Adán y Eva, no se refiere de frente, sino a estar en contra, en oposición.
que te está atacando, que va directamente, opuestamente en contra de lo que vos estás tratando de hacer. No necesariamente enemigos a muerte, pero ya cuando uno dice, vamos a la congregación, dice, no, yo no quiero, no tengo tiempo. Bueno, pero invitás a un familiar que a veces, bueno, no hablo de los que, bueno, a veces tienen motivos justificados, como, bueno, hermanos que están enfermos, pero muchas veces estás insistiendo en la palabra de Dios y siempre hay una excusa para no hacerlo. ¿Qué empieza a haber? Empieza a haber una oposición, empieza a haber algo en contra y muchas veces hasta se termina enojando y peleando entre familiares. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Porque uno quiere seguir, como les decía, ese camino un poco más recto, un poquito más santo, y la espada divide. Pero la palabra de Dios dice, no te dejes de congregar, así que yo a la casa de Dios voy igual. ¿Sí? Esa marca tan tajante, esa división tan tajante que hace la palabra de Dios, la hace entre los que se congregan y los que no se congregan. Fíjense qué loco. Les voy a decir, vivan en santidad. El Señor hace una espada un corte tajante entre los que viven en santidad y los que no viven en santidad. No hay medias tintas, no hay grises para el Señor. Es muy fuerte, pero es así. El mismo Jesús lo dijo. Vine a traer espada, una espada de división entre una cosa y lo otro. Fíjense que con esto de que dice, y los enemigos serán los de su casa. ¿Cuántos? Yo ya había escuchado varios testimonios y no me acuerdo si fue el pastor o quien me contó también que le habían dicho lo mismo, prefiero verte drogado, no sé si era, si era a usted o quién era, pero alguien había contado que el mismo familiar le decían, prefiero verte borracho, prefiero verte drogado que verte en la casa. No me acuerdo, entonces fue en la reunión de varones capaz que fue. Alguno de los varones contaba, y yo había escuchado también este testimonio de otros hermanos de otra iglesia, de que le habían dicho, prefiero verte drogado, prefiero verte borracho que verte con esos locos de los evangelistas. Es decir, ¿vos escuchás lo que estás diciendo? ¿De verdad preferirías ver a ese pariente perdido, tirado en la calle, gastándose el dinero, maltratando a sus hijos? ¿De verdad preferís verlo así porque no lo querés ver dentro de una iglesia? ¿Tanto odio se tiene a la iglesia? No es que se tiene odio a la iglesia. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el mundo está bajo el dominio del maligno. Entonces, ¿qué pensamientos van a tener? Los pensamientos del maligno. No es que por sí que tengan un odio hacia la iglesia, es que la reacción natural es la del espíritu que uno tiene adentro. El espíritu de Dios o el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo rechaza la palabra de Dios, a tal punto que prefiere esa vida inmunda de droga, de alcohol, ¿sí?, antes que la santidad. Y dice, continuamos, versículo 37 y 38, dice, el 37 y 38, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Como siempre, el Señor Jesús poniendo la vara bien alta, ¿no? Como siempre digo, el Señor no quiere hijos mediocres, no quiere miembros mediocres. La vara está bien alta, sus estándares no son a media tinta. Precisamente, ¿para qué? ¿Para qué pone la vara tan alta el Señor con las cosas que nos pide muchas veces? Para hacer una división entre los que están dispuestos a seguirle y los que no. Recordemos lo que ya vimos más atrás, cuando venían algunos que le decían, Señor, te voy a seguir, pero déjame que haga esto. Y el Señor le decía, ninguno que hace lo que vos estás haciendo es digno de seguirme. O me seguís o no me seguís. No hay medias tintas. No hay tiempo para tus cosas y tiempo para... O me seguís a mí o no me sigas, no hay ningún problema, haz lo que vos quieras, la decisión es tuya, pero si me vas a seguir, me seguís íntegramente. No tengo dónde apoyar la cabeza, no tengo, andamos siempre con lo justo. Si vos me querés seguir a mí, no va a ser una gran vida de gloria. Si me seguís, si no, allá vos. Y fíjense que dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Esto de amar más quiere decir preferir, ¿sí? Quiere decir preferir. Quiere decir, quiere algo más con esa persona que conmigo. Fíjense una cosa muy interesante. Cuando nosotros pensamos en la palabra amar, ya hemos visto que había, cuando nosotros vemos la palabra amar en español, en realidad en griego había 3 formas, o 3 o 4 que son. Una de ellas, que la que más conocemos, es el amor ágape. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que
esto no era sentimientos. El amor ágape era tener buena voluntad para con algo. O sea, poner de tu voluntad para hacer algo. Como Dios dice, cuando Dios amó al mundo, no es que sintió cosas. Pero, en este caso, no usa la palabra ágape. Cuando dice el que ama a Padre, esa palabra no es la palabra ágape. Es la otra palabra, la que sí incluye sentimientos. Es la palabra fileo. Ahí sí incluye sentimientos. Fíjense qué loco. Durante todo este tiempo vimos la palabra solamente la ágape, pero esta también es importante. La palabra fileo, que se refiere al amor, pero el amor que sí se siente. Por ejemplo, el amor por padre, por madre, por hermanos, el amor por amigos. Es el amor que no se puede evitar, que se siente dentro, por más que uno, no es que uno dice quiere sentir este amor. O sea, lo siente inevitablemente. Ese cariño entrañable, ese es el amor fileo, ¿sí? Entonces dice, cualquiera que fileo ama más a padre o madre que a mí, fíjense qué loco, ¿no? Acá sí nos manda a algo que tiene que ver con los sentimientos. Pero, obviamente, ¿a qué se refiere? O sea que el apego emocional al padre, a madre, a hermanos, a hermanas, al esposo, a la esposa, a los hijos, el apego emocional no puede ser un impedimento para seguir a Jesús. A eso se refiere. ¿Se entiende? Sí. En el otro caso cuando... Que no es que prohíbe que uno lo sienta. Exactamente, eso es lo mismo que estaba por explicar ahora. El mismo Señor Jesús nos manda a amar. Él nos manda a amar, ¿sí? Nos manda a amar ¿con qué amor? Con el amor ágape, ¿sí? Porque es un amor que nosotros podemos decidir. Pero acá está hablando de esos sentimientos. Ninguno que, para traducirlo de otra manera, ninguno que tiene tanto sentimiento por su familia que no me prefiere a mí, ninguno es digno de mí. El que prefiere más a su familia por un apego emocional, porque, bueno, pero yo quiero estar con mi hija y justo es el día de reunión, ese apego emocional que le damos mucho énfasis a las emociones nosotros, somos obviamente seres emocionales, pero a veces le damos tanto énfasis que le quitan el lugar a Dios. Entonces cualquiera que ama a padre o madre más que a mí, o sea, lo pone en primer lugar, lo prefiere por un tema de sentimientos, no es digno de mí, ¿sí? Fíjense, ese rechazo que genera muchas veces esa división que hace la palabra de Dios, ¿no? Hace una división muy tajante porque precisamente divide esta situación. Divide lo que Dios me manda de lo que yo quiero sentir. Y ahí es cuando nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos. Dios me manda una cosa, pero yo siento esto. No me nace, ¿escucharon la frase no me nace? No me nace hacer las cosas así. Bueno, hay cosas que pueden no nacerme, porque no son mandamiento de Dios, pero lo que es mandamiento de Dios no me tiene que nacer. Tengo que simplemente obedecerlo, exactamente. Lo que es mandamiento de Dios, Dios no nos manda a sentir cosas, nos manda a hacer cosas que podemos hacerlas solamente por el hecho de la obediencia. Y fíjense, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Los otros el caso anterior está hablando de los sentimientos por la familia que impiden, pero en este caso dice tomar la cruz, que ya todos sabemos que significa negarnos a nosotros mismos, ¿no? Cargar con este peso que es negarnos a nosotros mismos y seguir detrás de Jesús. Esa palabra seguir no es simplemente un creer en Dios, no dice tome su cruz y crea en mí. Dice tome su cruz y sígame. ¿Cómo llevaba la cruz Jesús? ¿La llevaba muy cómodo? ¿Apoyada en un carro así? ¿O se la llevaban en un tráiler? No, la llevaba arrastrando. Y era pesada, pesadísima. Al punto dice que se cayó varias veces. Ese hecho de que el Señor se caía en su cuerpo debilitado nos indica que nosotros también, obviamente, muchas veces podemos caer porque somos débiles, ¿sí? Precisamente fue un ejemplo para nosotros de que en la debilidad humana, Él no cayó en pecado, pero cayó en la debilidad humana. Entonces nos está diciendo, no es fácil llevar la cruz, pero si no lo haces, no sos digno de mí, no podés recibir la salvación, no podés ser salvo. Eso es lo que literalmente quiere decir. La palabra seguir implica la acción de poner los ojos firmemente en alguien
y no perderlo de vista ni por un momento, recorriendo el mismo camino que Él recorrió. Eso es seguir a alguien. Clavarle la mirada, no perderlo de vista y seguirlo por el mismo camino que Él recorrió. Así cuando se está investigando a alguien para tratar de ver hacia dónde se fue o qué rastros dejó, ¿qué se hace? Se sigue los mismos pasos exactamente, bueno, fue acá, fue allá, luego fue allá. Se hace el mismo recorrido para ver si se puede deducir hacia dónde se fue. En la palabra de Dios encontramos eso. El camino que Él siguió, ¿cuál fue? El camino de la santidad, el camino de la humildad, de la abnegación. Ese camino es el que nosotros nos está diciendo, tomen su cruz y sigan ese mismo camino que fue el que yo seguí. ¿Amén? Y terminamos en el versículo 39. Y este pasaje me pareció muy interesante. Fíjense lo que dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando pensamos en perder la vida por causa de Cristo, ¿qué pensamos? ¿Qué es perder la vida por causa de Cristo? Perder la vida Por causa de Cristo. en el caso de que, bueno, que estamos perseguidos. Exactamente, siempre pensamos en esa opción. Es la opción más lógica. Es la opción más lógica, perder, morir por causa de Cristo. Pero vamos a ver un poquito más a qué se refiere. Sí, va por ahí, vamos a ver un poquito más. Primero dice, el que haya su vida, dice, el que haya su vida la perderá. ¿Qué es esto de hallar la vida? Bueno, cuando leemos el contexto, lo mismo que acabamos de leer y hemos analizado, entendemos que se nos llama a seguir a Jesús a pesar de las divisiones que esto cause, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra familia, y sin importar lo que perdamos. Si perdamos familiares, perdemos plata, perdemos empleo, lo que sea, ¿no? ¿Hemos visto eso en estas últimas enseñanzas? Sí, bien, así que a encontrar nuestra vida, a hallar nuestra vida, viene a ser encontrar un propósito o un sueño o un destino o que hemos anhelado, por ejemplo, que nos impide seguir plenamente a Dios. Eso es hallar la vida. Encontrar, por ejemplo, vieron aquellos que su sueño es llegar a ser actor. Y llegan a ser actor, y muchos han empezado siendo muchos conocidos cantantes, más que nada cantantes, conozco yo, que iban a la iglesia de chicos, pero ¿qué pasó? Alcanzaron su sueño de ser actores, de ser cantantes famosos. Chao, Señor. Se olvidaron. ¿Qué pasó? Hallaron la vida, encontraron la fama, encontraron lo que buscaban, lo que anhelaban, pero ¿qué pasó? Perdieron al Señor. Fíjense qué loco, ¿no? Esto puede ser no solamente la fama, una carrera, ¿sí? El sueño de tener una carrera que tanto estudio, tanto trabajo te lleve a no congregarte, a no cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Eso es hallar la vida. No, yo encontré mi sueño, pero ese era mi sueño, y Dios me proveyó para mi sueño, pero tuviste que dejar el camino de Dios para poder alcanzar tu sueño, entonces no venía de la mano de Dios. Una carrera, una profesión, un amor, ¿sí? El amor de una persona, seguir el amor de esa persona que nos aleja de Cristo. Eso es hallar la vida. Encontré el amor de mi vida y al final me casé y fui feliz y tuve hijos y estamos re bien. Sí, pero ¿y el Señor? Bueno, algún día vamos a volver a la iglesia. Halló la vida y perdió a Cristo. Amor, un sueño personal como el tema de la música, como, qué sé yo, ser famoso pintando, qué sé yo. Se me ocurre en este momento. Cualquier sueño personal que nos lleva a hallar esa vida que tanto buscamos, pero nos aleja de Cristo. A eso se refiere cuando dice, el que haya su vida, la perderá. Pero dice la segunda parte, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dios no nos impide tener nada de esto, pero cuando estas cosas se interponen en lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces ya no estamos siguiendo a Cristo, como dice, no estamos tomando la cruz siguiendo a Cristo, sino que vamos adelante de Cristo diciéndole, vení, seguime. No es así, es tomar la cruz y seguir detrás de Cristo. Mucha gente hace esto, ¿no? Tristemente muchos cantantes supuestamente cristianos vemos que hacen esto. Están ahí en lo más arriba del estrellato y son ellos y Cristo siguiéndolos. De hecho, he escuchado la doctrina de esa torcida de que el Espíritu Santo no hace nada hasta que yo se lo ordeno. Eso es una demencia directamente inspirada por el diablo realmente, una locura. Pero bueno, fíjense lo que pasa. ¿Qué pasó? Hallaron la vida.
muchas de esas personas su sueño era ser famoso. Y bueno, lo encontré aunque sea en el ámbito cristiano. Hallaron la vida, pero cuando vos escuchas esas prédicas, perdieron a Cristo. ¿Y perder nuestra vida por causa de Cristo? Obviamente, tal cual como decía la hermana, es lo mismo que lo primero que yo siempre pensé cuando leí, en morir en una persecución. Pero fíjense una cosa, cuando uno renuncia a todas estas cosas, a un sueño, a una carrera, a una profesión, a un amor, ¿sí? Cuando uno renuncia a esas cosas porque lo están alejando del camino de Dios, ¿qué está haciendo? Está perdiendo su vida. Está eligiendo perder su vida por causa de Cristo. Pero yo quiero, el día sábado yo lo quiero para mí, para descansar en casa, no quiero ir a la reunión porque justo es el único día que tengo para descansar. Pero yo digo, no, Señor, es el único día que tengo para ir a la iglesia. Yo voy a estar en tu casa a pesar de que sea mi día de descanso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi vida. Cuando a uno le toca preparar el mensaje, no es un ratito, no es que esto se hace en media horita, ya está, lo anotamos rápido. Lleva su tiempo, tenés que tomarte un tiempo para leer, para reflexionar, ver varios comentarios, a ver que lo que pensás no esté por ahí equivocado. Me ha pasado muchas veces que yo pensaba que la enseñanza iba por un lado y cuando leí, no, pará, estoy equivocado, y vas aprendiendo, y después tomarte otras horas más para ponerte a escribir el mensaje, luego tengo que repasarlo de vuelta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo horas de mi vida, y perdiendo en el buen sentido. En realidad las estoy invirtiendo para la vida eterna. Pero bueno, humanamente Jesús está diciendo acá, estás perdiendo tu vida por causa de mí. Es el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? ¿Se entiende? Va por ahí. Hermanos, el Señor les bendiga y espero que haya sido de bendición y bastante entendible.